Antes de comenzar este video, los invito a suscribirse al canal y a darle clic a la campanita. Eso nos aporta muchísima magia. En este video hablaremos de la historia de las 3 maldiciones imperdonables. ¿De dónde vinieron? ¿Qué son? ¿Por qué son imperdonables? ¿Se pueden lanzar de manera no verbal? Comencemos con una frase de Alastor Moody, o Barty Crouch Jr., del capítulo 14 del 4º libro de la saga El Cáliz de Fuego. Veamos. Esas 3 maldiciones, Avada Kedavra, Cruciatus e Imperius, son conocidas como las maldiciones imperdonables. El uso de cualquiera de ellas contra un ser humano está castigado con cadena perpetua en Azkaban. Quiero prevenirlos, quiero enseñarles a combatirlas. Tienen que prepararse, tienen que armarse contra ellas, pero por encima de todo, deben practicar la alerta permanente e incesante. Saquen las plumas y copien lo siguiente. Lo primero que deben saber es que las maldiciones imperdonables son 3 de los más poderosos y siniestros hechizos conocidos en el mundo mágico. Son herramientas de las artes oscuras y solo suelen ser usadas por los magos y brujas más sádicos. Comencemos a ver cada una de las 3 maldiciones. Número 1. La maldición Imperius. La primera maldición imperdonable en esta lista es Imperius o imperio. Viene del latín imperium, que significa dominio. Imperio suele ser usada por magos y brujas oscuras en sus víctimas para que éstas lleven a cabo la voluntad del mago o bruja en cuestión sin dudarlo. Estar bajo el efecto del hechizo se dice que es como experimentar una hermosa sensación de no tener ninguna responsabilidad. Hace que la víctima sea muy susceptible a cualquier tipo de influencia del que la ejecuta. Como la víctima adopta esa actitud de despreocupación, acepta llevar a cabo tareas para el mago sin ninguna guía moral o intención de por medio. Simplemente cumple la voluntad o deseos de alguien más. Mientras estuvo bajo los efectos de la maldición Imperius, Harry sintió lo siguiente. Fue una sensación maravillosa. Harry se sintió como flotando cuando toda preocupación y todo pensamiento desaparecieron de su cabeza, no dejándole otra cosa que una felicidad vaga que no sabía de dónde procedía. Se quedó allí inmensamente relajado, apenas consciente de que todos lo miraban. 2. La maldición Cruciatus. La segunda maldición imperdonable en la lista, también conocida como Crucio. Literalmente se traduce como yo torturo, en latín. Ya se darán una idea de qué hace. Se inventó durante la Edad Media, al igual que Imperio, y es una de las favoritas de las brujas y magos oscuros, particularmente Bellatrix Lestrange. La usó para torturar a los padres de Neville Longbottom, Alice y Frank. Al ejecutar la Crucio provoca un impresionante dolor en la víctima. Un dolor tan intenso que es considerado tortura. Para lanzar la maldición se necesita, claro, una varita y la palabra, pero sus efectos varían dependiendo de los deseos y emociones de quien la lance. Para producir el dolor incesante que el nombre sugiere, quien la lance debe odiar a su víctima y disfrutar causar dolor. Harry Potter, después de recibir la maldición, se sintió como si su cabeza se partiera en 2 mientras sus huesos se prendían fuego. Número 3. Avada Kedavra. La tercera y más peligrosa es, por supuesto, la maldición asesina. Su propósito es simple, provocar una muerte instantánea en su víctima. Si quieren matar a alguien, este es el hechizo apropiado. Lord Voldemort es uno de los que más recurre a ella. Produce una intensa luz verde antes de que la víctima caiga sin vida. Hay 2 teorías en cuanto a cómo mueren. La primera es que después de que la víctima recibe el impacto, sus órganos dejan de funcionar. Y la segunda es que el alma de la víctima es arrancada de su cuerpo a través de la magia. Las 3 maldiciones son llamadas imperdonables debido a su sádica naturaleza. Los hechizos fueron considerados demasiado poderosos y maléficos como para ser usados con toda libertad y por eso te garantizan una cadena perpetua en Azkaban. La capacidad de torturar gente, controlarlos y matarlos con un solo hechizo no es algo que pueda pasar desapercibido y sin castigo en la sociedad. Usar cualquiera de las 3 maldiciones imperdonables en otro ser humano, muggle o mago, lleva un castigo de por medio. La única manera de librarse de ese castigo es si puedes probar que estabas bajo la influencia de la maldición Imperius. La razón por la que estas 3 maldiciones son imperdonables es simple: legislación. Fueron clasificadas como imperdonables e ilegales por el Ministerio de Magia en el año 1717
e impusieron castigos estrictos a quien las usara. Antes de ese año, solo podemos asumir que se les veía como cualquier otro hechizo, y, aunque no tenemos información para respaldarlo, debió haber algo, una situación, que hiciera que el ministerio se diera cuenta de lo peligrosas que eran estas maldiciones. Ulick Gamp era el ministro de magia en el momento en el que los hechizos fueron prohibidos, un año antes de terminar su periodo. Quizá algo sucedió relacionado con las maldiciones que lo amenazó. Solo puedo imaginar el caos que una maldición como Imperius podría causar dentro del gobierno. Quizá simplemente Gamp tomó precauciones para agregar medidas de seguridad al puesto. Los 3 hechizos fueron segregados de todos los demás y claramente categorizados y prohibidos. Lo que es interesante es que, aunque estas 3 maldiciones son terribles y su potencial destructivo es alto, hay otros hechizos en el mundo mágico que tienen el mismo potencial para hacer daño. ¿Por qué Sectum Sempra no es una maldición imperdonable? Quizá no es lo suficientemente conocida. ¿Qué hay del altamente destructivo fuego maligno? ¿Por qué es bien visto que se pueda borrar por completo la memoria de alguien con algo como Obliviate? ¿Y por qué está bien transformar a alguien en un animal contra su voluntad? Parece que debería haber una norma que regule a estos hechizos también. No está claro por qué estos 3 hechizos son casos aislados. ¿Será porque simplemente son maldad pura? Aquí es donde todo se pone confuso. Solo porque las 3 maldiciones tienen el potencial de ser destructivas, no necesariamente significa que sean malvadas. Podemos pensar en algunas situaciones en las que se han usado 2 de las 3 maldiciones imperdonables que contradigan la etiqueta de maldad que tienen. Si tienen otros ejemplos, los invito a dejarlos allá abajo en los comentarios. Primero, vamos con la maldición Imperio, que Harry usa con el duende en Gringotts para entrar a la bóveda Lestrange. Harry no manipuló al duende de manera excesiva ni por mucho tiempo. Consiguió lo que necesitaba y ahí quedó todo. Yo diría que este no es un uso malvado de la maldición, simplemente uno necesario. La otra es Avada Kedavra. Snape usa Avada Kedavra contra Dumbledore para matarlo, pero no fue un asesinato con malicia. Fue un acuerdo que ambos ya habían discutido antes. Este uso de Avada Kedavra es un acto de misericordia, ya que terminó con su sufrimiento. Además, era necesario que Snape lo hiciera para mantenerse con vida y como mortífago de confianza. Si Snape no hubiera mantenido la lealtad de Voldemort en ese momento, entonces toda la historia de las películas y libros pudo haber sido totalmente diferente, quizá a favor de los malos. En cuanto a Crucio, es difícil decir que esta no es malvada. El objetivo de esta maldición es torturar a alguien. Sin importar la situación, suena a algo que no es bueno hacer. Hay algunas otras teorías en cuanto a por qué estas maldiciones son imperdonables, además del hecho de que están prohibidas. Se especula que la etiqueta de imperdonables es una referencia a los pecados mortales, algo que, en algunas religiones, hace que la salvación sea imposible. Esto tiene sentido considerando los efectos de las maldiciones en cuestión, particularmente Avada Kedavra y Cruciatus. Vemos que muchos personajes lanzan las maldiciones imperdonables en los libros y películas. Cuando vemos que se usan, solemos ver que quien la ejecuta lo hace de manera verbal. Parece que Voldemort ama decir Avada Kedavra, lo cual me pone a pensar, ¿es necesario? Aunque los libros y películas hacen parecer que gritar la maldición es siempre necesario, de hecho, no es el caso. Hay varias situaciones en las que Avada Kedavra y otros hechizos son lanzados de manera no verbal. En el duelo del ministerio, Voldemort a veces la dice y a veces no. Por ejemplo, la primera vez que la usa, dice: «No tengo nada más que decirte, Potter. Me has fastidiado mucho y por mucho tiempo. Avada Kedavra». Y la segunda vez que la usa, Voldemort levantó su varita y otro destello de luz verde pasó como un rayo hacia Dumbledore, pero este desapareció con un giro de su túnica. Entonces, si no es necesario decir el hechizo, me pregunto, ¿por qué lo dicen? En los libros, Hermione habla sobre las ventajas de la magia no verbal. Tu adversario no sabe qué clase de magia vas a realizar, y eso te proporciona una ventaja momentánea. En el caso de cuando Voldemort lanza Avada Kedavra a Dumbledore, querría toda la ventaja posible. Entiendo la razón aquí, pero me pregunto,
si el poder del hechizo disminuye cuando se lanza de manera no verbal. Si no, entonces, ¿por qué decirlo a veces y luego no? Por drama, supongo. Para responder a la pregunta inicial, no es necesario decir la maldición al ejecutarla. Y eso es todo por el día de hoy, mis amigos magos y brujas. Espero les haya dado un poco más de información sobre las maldiciones imperdonables. Y recuerden, lo único que nos da miedo cuando nos asomamos a la muerte y a la oscuridad es lo desconocido.